Si tu hijo está en primer año de la secundaria, es muy probable que pase un promedio de 3 horas conectado a redes sociales. Esas 3 horas aumentarían a 4 horas si está en segundo año de secundaria. Ya para tercer año de secundaria estaría por lo menos 5 horas conectado a redes sociales. De ahí a mayor edad nos encontramos que en la Argentina los chicos pasan un promedio de 6 horas por día en redes sociales, llegando a extremos de 14 horas. La propuesta de hoy es adolescencia y redes. Esto es Enfoque. Hola, nos encontramos con Susana Hidalgo, licenciada en Educación, profesora de enseñanza primaria, profesora de Filosofía, Pedagogía y Psicología por la Universidad Adventista del Plata. ¿Cuánto hace que nos conocemos, Susi? Creo que en los 17, 18 años. ¿Verdad? Toda una vida, ¿no es cierto? Sí, la verdad. Toda una vida. Éramos adolescentes, porque en realidad ahora la franja de la adolescencia se puede prolongar muchos años más de lo que creían. Eso te iba a plantear, como que se amplió el concepto de adolescencia, ¿no es cierto? Sí, es un fenómeno bien interesante. Así que vamos a empezar por la base, Susi. Por lo básico. Vamos a definir la adolescencia. Bueno, la adolescencia es una etapa de grandes cambios en la vida de un chico, de una chica, especialmente en la parte física. Es cuando viene el cambio de voz, es cuando viene la revolución hormonal, que se llama a veces montaña rusa, porque en lo emocional hay un sinfín de emociones, pasar desde la alegría a la tristeza, de la euforia a estar tirado en una cama o en un sofá. También hay cambios a nivel cerebral, es una etapa de mucha transición hacia la adultez que conlleva a veces que muchos padres se sientan preocupados por tener adolescentes. Pero el punto es, que lo vamos a hablar hoy, cómo enfrentar la adolescencia hoy, en estos tiempos donde hay tanta tecnología y las generaciones actuales son las que más conectividad tienen en las redes. Es correcto. Hay una influencia directa hoy, hay una relación directa entre adolescencia y redes. Totalmente. Que se está investigando, que la vivimos, la tenemos todos. Digamos, a ver, esos cambios que experimentan nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, no vienen con manual, lamentablemente, los chicos, ¿no? O sea, todos los que hemos sido papás de adolescentes sentimos de que en algún momento me cambiaron el hijo, esto no era lo que yo creía que era mi hijo, ¿no es cierto? Parece que fuera otra persona de un momento para el otro. Y de pronto sentimos que tenemos que aprender nuevamente cómo acercarnos a nuestros hijos. Algo que debería ser espontáneo, de pronto nos encontramos que necesitamos ajustar las cosas. La pregunta es, ¿cómo nos podemos acercar? ¿Cómo podemos abordar a nuestros adolescentes para tener esa relación fluida que necesitamos? Exacto. Siempre desde el diálogo, generando un ambiente de seguridad, que pueda sentir que no los estamos de antemano juzgando. Es lo peor que podemos hacer con un adolescente, empezar el sermoneo, mirá qué hiciste, no ordenaste tu habitación, anda a dormir que mañana tenés que ir al colegio, no colaborás en nada. Por ahí eso es lo que más genera una tensión innecesaria. Tenemos que tener la inteligencia emocional suficiente, ya sea padres, adultos en general, docentes, líderes de jóvenes, de saber cómo llegar a ellos, con amabilidad, escuchando mucho y sobre todo observando qué hacen en las redes. Hay una miniserie de muy pocos capítulos que se llama Adolescencia, que la vi en Netflix, y eso generó múltiples debates muy controvertidos. Vos sabés que me debo ver esa serie porque no la he visto todavía. Mirá, se habla mucho del tema. Es fuerte, pero podés sacar varios elementos como para reflexionar. Es muy fuerte. Bueno, contanos un poquito acerca de eso. Esa serie, si bien tiene pocos episodios, habla de un adolescente, vive con sus padres y una hermana, y él se siente muy desvalorizado por sus compañeros. De hecho, sufre bullying, acoso escolar. Entonces, él sale de sus horas que pasa en la institución escolar, llega a la casa y se sumerge en su mundo, que es la habitación.
De paso, esto es típico en la adolescencia. Tal cual. La habitación es el refugio. Allí muchos tienen la computadora, el celular, televisión, lo que sea. Ese es su mundo. Es un mundo que ellos a veces no quieren que invada el adulto. Entonces él llega, apenas deja la mochila, se sienta en la computadora y los padres están tranquilos porque consideran que está seguro. Pero no tienen ni idea qué hace tantas horas en internet ese chico. Termina esto muy mal, como él no se siente validado por los demás, empieza cada vez más a crear como una furia, un enojo, una sensación de frustración tan grande que termina en una gran violencia, al punto que termina asesinando a una compañera del colegio. Es correcto. O sea, esta serie nos confronta con una realidad que está hecha, obviamente, con todo el condimento para que sea algo impactante, pero refleja, en cierto modo, una realidad que nosotros tenemos. Que los padres no se pueden quedar tranquilos cuando el hijo está en la casa, en su habitación, sino que tienen que mirar qué están haciendo, sin que pueda parecer un control excesivo, sino en qué andás, qué mirás, contame, para entablar un diálogo y mirar un poquito en qué están en los chicos, ¿no? Correcto. Bueno, lo que vos estás diciendo, vamos a dar el crédito adecuado. El 9 de octubre salió en el diario La Nación un artículo publicado por María Ayuso, citando las investigaciones de Fabricio Ballarini, un reconocido biólogo e investigador del CONICET, que investigó el tema del uso de las redes sociales por parte de los adolescentes. De hecho, los datos que compartimos al inicio de nuestro programa corresponden al encabezamiento de este artículo. Se descubrió lo que es evidente, empíricamente lo hemos notado, un cambio en la salud emocional de los adolescentes después de la pandemia. En realidad, hoy se habla de la nueva pandemia a nivel mental. Bueno, se descubre, entrecruzando datos de cantidad de horas pasadas en Internet con síntomas emocionales, y se encontró de que ha habido un aumento de la ansiedad, del aislamiento, de la soledad y de la frustración cuanto más horas se usan las redes sociales. Esto es investigación científica que hoy en día tenemos en la mano para entender la relación entre la salud mental y emocional de un adolescente y de un adulto también en proporción al uso de redes o al mal uso de redes, porque no podemos nosotros satanizar las redes cuando las usamos y las necesitamos también. Ahí está un punto importante, Daniel. Muchas veces pretendemos que los chicos no pasen tantas horas en las redes. Los adultos a veces no somos un buen ejemplo tampoco. Hace poco fui a cenar a un lugar donde había toda una familia, era el cumpleaños de uno de los integrantes, evidentemente, porque después el mozo le trajo la torta, le cantaron el feliz cumpleaños. Pero me llamó la atención esa familia, porque los padres, cada uno estaba con su celular y no dialogaban entre ellos ni entre sus hijos. Era como que cada uno estaba en su mundo. Entonces yo pensaba, venir a un restaurante tan lindo, en la ciudad, ¿por qué no dialogan? No se miran a los ojos, no aprovechan ese momento como para hablar de distintos temas que a veces no se pueden en la vorágine de la vida cotidiana. Entonces, la pregunta sería, ¿nosotros estamos siendo referentes como docentes, educadores, padres para nuestros hijos? Bueno, esa foto que vos mostrás de esa familia cenando, creo que se podría replicar en cada uno de nuestros hogares, ¿no? El tema de la coherencia que tenemos que tener. O sea, fundamental. Yo me tengo que acercar al adolescente, dialogar con él, acompañar. Ahora vamos a reafirmar eso. Pero todo proceso tiene que estar fundamentado en la coherencia. Totalmente. No hay nada que revele más a un adolescente que lo que yo diga no tenga correlación con lo que yo haga. Es correcto. Es correcto. Porque eso los revela, los enoja, y por eso es que a veces dicen que
la sociedad de los adultos es careta, porque a veces los hechos no tienen que ver con lo que se dice, ¿no? A ver, un detalle. Hemos establecido un poquito la relación que hay entre la problemática adolescente y las redes. ¿Qué puedo hacer yo? Porque desde el momento que mi hijo tiene un celular en la mano, pierdo el acceso a la vida interior de mi hijo muchas veces. ¿Qué está en mis manos hacer como padre? Yo me hice así como una especie de pequeños puntos, como para no olvidarme. Bien. Que nuestro rol como adultos o como padres es colaborar para que aprendan a tomar decisiones sabias. Ellos también tienen que aprender que los errores en la vida son parte del aprendizaje. Hay como un pánico a equivocarse, a cometer errores. También se aprende con los errores en la vida, ¿no? Que se hagan cargo de sus actos. Si cometieron una acción que fue mala, no tratar de disculparlo, sino, mira, estuviste mal. Hay una consecuencia. Hacete cargo. Las consecuencias están. ¿Qué es lo que más le cuesta aprender al adolescente, verdad? Y buscan que los padres respalden sus malas acciones. Y hay padres que los respaldan y le están haciendo un daño enorme. Le están enseñando a no hacerse cargo de las consecuencias de lo que deciden. Exactamente. Y otro puntito es que deben ejercitar su libertad responsable. Me voy a un cumpleaños. Bueno, podés estar de regreso 2 de la mañana más tardar, así me quedo tranquila, sé que llegás. Si no llega ese horario permitido, bueno, la próxima vez te acorto el tiempo, porque yo en realidad necesito dormirme antes o estar tranquila que llegás con todo lo que está pasando, la inseguridad que hay, ¿no? Ellos tienen que crecer en autonomía, con una adultez responsable, ¿no? Muchos docentes dicen, buscan hacerme enojar, me provocan para que reacciones. En realidad no es así. Ellos simplemente están en un proceso de maduración y nos prueban a ver hasta dónde nosotros vamos a ser permisivos o no en sus actitudes, en sus palabras. Entonces nos están probando todo el tiempo. ¿Será porque ellos en realidad odian los límites, pero los necesitan? Los odian, los necesitan. Pero son necesarios los límites. Porque recorriendo escuelas en muchos años, más de 25 años transitando escuelas secundarias y también de nivel superior, me he dado cuenta que los adolescentes, al profesor que más recuerdan no es al que era más débil, que los dejaba hacer lo que quisieran, que no tenía autoridad ni en el aula ni fuera del aula, sino que los dejaba pasar, el liderazgo laissez-faire que llamamos, ¿no? Recuerdan al profesor que tenía propiedad en el conocimiento, porque era muy sólido en sus conocimientos, pero también tenía autoridad. Eso para ellos es lo que graba en sus memorias y siempre te dicen, el mejor profesor que tuve en filosofía, en historia, en sociología, fue aquel que sabía, me enseñaba, me exigía y además tenía autoridad en el grupo. Yo siento que nosotros tenemos miedo muchas veces de poner límites y renunciamos demasiado temprano a esa responsabilidad que tenemos de acompañar y guiar. Ahora hay toda una idea de hay que dejarlos que ellos se manejen. Porque si no los vamos a traumar, que no seamos tan por ahí exigentes. Eso tiene una verdad a medias, porque los límites, vuelvo a reiterar, son sumamente necesarios. Y otro puntito que yo puse para no olvidarme es que no olvidemos que ellos se rebelan contra toda figura de autoridad. O sea, padres, adultos en general, docentes, directivos, se van a tratar de rebelar, pero en el fondo tal vez están buscando que alguien le diga, vení, hasta acá. Excediste los límites, tu comportamiento no es acorde a las normas que tenemos en la institución o las normas que tenemos en nuestra casa, hasta acá. Esto va a traer consecuencias. Entonces, ahí él sabe que tiene un parate, un stop, porque si no, va a hacer lo que quiera y eso es un caos en la escuela, en el hogar, en todo lugar donde él esté.
desempeñándose o concurriendo, ¿no? Es correcto. Yo creo que lo que podemos puntualizar ahora, Susi, es, en definitiva, en la lucha por controlar el tiempo de nuestros hijos conectados, que no afecte su salud física, su salud mental, que no le quite rendimiento en el colegio, que no le quite horas de sueño, es un gran desafío. Y muchos sentimos que no estamos pudiendo lograrlo, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos puntualizar algunas cosas que nosotros podemos hacer como papás para lidiar con eso, para ayudar a nuestros hijos a despegarse un tanto, a que no haya una dependencia excesiva de las redes? No vamos a poder negarles eso, porque nosotros mismos lo usamos, como decían. Pero ¿qué podemos hacer para que sea óptimo ese uso de las redes? Yo creo que es importante la administración del tiempo. Empezar a pedirles que colaboren más. Por allí terminaste de comer, ¿por qué no ayudás? Levantás los platos, los cubiertos, los vasos, andar lavando, mantener tu pieza en orden. Mira, si tenés una casa con parque, me ayudás a cortar el pasto, a arreglar el jardín. Si me ayudás, podemos ir a tal lugar que a él le gusta, un lugar que sea su favorito, y como ir premiando también, ¿no? Uh-huh. Elogiando, como para, dale, ayúdame así, si terminamos rápido, vamos a tal lado que él está esperando hace un tiempo ir y que le encanta. Y también por allí velar no solo por esta salud mental que está en riesgo con tantas horas, sino también porque tenga una vida saludable en todos los aspectos. Por ejemplo, salir más al aire libre. Muchos chicos, hay un día de sol hermoso afuera y están encerrados con el celular y la computadora. Entonces vamos a caminar, vamos a pedalear. Hay tantos lugares tan bellos para disfrutar bajo el sol. La caminata, un deporte, andar en bici, lo que más prefiera el adolescente, pero sacarlo por ahí de ese individualismo que lo lleva al estar encerrado y simplemente mirando vidas de otros y no haciendo nada por su propia vida. La alimentación también es importante. Chicos que pasan muchas horas con el celular, está también comprobado que comen mucha comida chatarra, o sea, lo que encuentran, y si no tienen delivery, pero en realidad no se están alimentando bien, no tienen una alimentación variada, sana. Pero eso no es problema de ellos, es problema nuestro, ¿verdad? Exactamente, pero a veces le dicen a los padres, mirá, me quedo en la habitación, coman ustedes, yo me pido un delivery. Yo conozco muchas familias así. Y los padres los dejan porque, bueno, no los quieren poner mal al hijo, pero no lo están ayudando. Esa comida chatarra a largo plazo es muy dañina. Correcto. Y además también hay una escritora que yo siempre la utilizo, que es Elena de White, que ella dice que hay que cuidar las avenidas del alma. ¿Qué significa esto? ¿Qué miro? ¿Qué escucho? ¿No? Todo lo que miramos, lo que escuchamos, tiene un impacto en nuestra personalidad, en nuestra forma de ser. Y hay que ser muy cuidadosos con eso. Correcto. Si te está gustando lo que estás escuchando, si te parece útil esto, suscríbete a nuestro canal, ¿ok? Suscríbete a nuestro canal, agregá me gusta, compartí este video. Nos ayuda mucho a llegar a más gente, ¿verdad, Susi? Exactamente. Nos puede ayudar muchísimo a extender este lindo momento de enfoque para mucha más gente que lo necesita. Vos me decías esto de cuidar las avenidas del alma. Exacto. Creo que hay algo más allí de esta autora que a mí también me gusta mucho. Sí, hay una autora que me gusta mucho en su libro La Educación, que es Elena de White, que ella habla de que la educación es un proceso integral que abarca cuerpo, mente y espíritu. Y cuando hablamos de espíritu, hablamos de fe, hablamos de valores, de principios morales. Eso también se está perdiendo mucho, lamentablemente. No podemos dejar de lado ese aspecto porque es como si a una mesa le faltara una pata. Somos seres humanos que tenemos no solo una parte intelectual, una parte física, sino también tenemos un aspecto espiritual que hay que tener en cuenta. Muchísimas gracias, Susi, por haberme acompañado en este enfoque
Yo siempre digo que nosotros en realidad intentamos abordar un tema y nunca lo vamos a agotar. Esto da para varios programas. Mucho más para seguir hablando. Porque claro, la extensión de nuestro programa no tiene que ceder cierto límite, y la verdad que nos quedan un montón de cosas para profundizar. Pero si sirve para que vos puedas de alguna manera abrir a este tema que te puede hacer falta y hacer contacto con nosotros, poder poner un comentario, poder contarnos también tu experiencia, creo que el objetivo está cumplido, ¿verdad? Como nos gusta siempre, ahora nos enfocamos en la sabiduría milenaria de la Biblia, porque pasar por la adolescencia es todo un desafío, ¿no? Para aquel que está en esa edad es todo un desafío, no es fácil, no fue fácil nuestra adolescencia, la de nuestros hijos tampoco, y cada vez el mundo es cada vez más complejo. Pero también educar a un adolescente lo es. En la Sagrada Escritura hay un pasaje que está en Efesios, el capítulo 6, en los primeros versículos, cuando el apóstol dice: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y vivas largo tiempo sobre la tierra. Y ustedes, padres, no irriten a sus hijos, sino críenlos en la disciplina y amonestación del Señor. Si ustedes me permiten, yo voy a leer este último versículo en una versión actualizada que dice lo siguiente: y ustedes, padres, no sean pesados con sus hijos, más bien edúquelos usando las instrucciones y advertencias que puede inspirar el Señor. Me encantó esto, ¿no es cierto? O sea, no ahogarlos, no hacerlos enojar, no entrar en ira cuando las cosas no salen, no sean pesados con sus hijos, pero críenlos en la disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué significa eso? No tengo que renunciar a poner límites, no tengo que renunciar a aconsejar, no tengo que renunciar a acompañar, no tengo que renunciar a ser padre, no tengo que renunciar a ese rol que tengo que cumplir con ellos. Y dice, en la disciplina y amonestación del Señor. Pensemos cómo nos trata Jesús, con qué dulzura lo hace, cómo respeta nuestra capacidad de elección y sin embargo no deja de invitarnos a que sigamos sus caminos. Porque Dios tiene eso. Él sabe qué es lo mejor para nosotros, pero respeta nuestra capacidad de elección, que Él mismo nos dio. Y sin embargo, no deja de llamarnos, no deja de invitarnos para que nosotros podamos ser auténticamente felices siguiendo sus planes. A pesar de que decimos últimamente, ¿no es cierto?, los tiempos han cambiado, no es lo mismo la generación actual, cada generación es distinta. Sin embargo, esto me pone frente a una necesidad. Necesito orientación. Y las orientaciones de la Biblia, aunque parecen viejas, no solo son vigentes, no solo todavía son relevantes, me atrevo a decir que son más necesarias ahora que nunca. Los principios que la Biblia tiene para guiar a la familia son muy necesarios en tiempos en que como familia estamos amenazados por un montón de cosas que tratan de desintegrarla. Y por esa razón necesitamos ser instruidos por la palabra de Dios. Porque eso de que necesitamos ser coherentes a la hora de educar a nuestros hijos nos lleva a pensar que para ser auténticos es probable que yo mismo tenga que hacer cambios en mi propia vida para poder así ser el padre que mis hijos necesitan. Por eso es que la palabra de Dios tiene poder para cambiar tu vida también en este aspecto. Y por eso quiero repetir esta invitación, para que puedas tener un método de lectura de la Biblia que pueda ayudarte y beneficiar tu vida. Podés llamar al teléfono que aparece en pantalla, podés escribirme un WhatsApp, te voy a estar atendiendo personalmente para hacerte llegar este método de estudio de la Biblia, la fe de Jesús, estudio temático de la palabra de Dios que puede hacerle mucho bien a tu vida y a tu familia. Así que queda a tu disposición, totalmente gratuito. Espero tu mensaje.
Muchas gracias, Susi. Muchas gracias a ustedes. Esto fue Enfoque. Nos vemos. Chao.